un podcast de Cooperativa. Hola, ¿cómo están? Soy Joel Poblete y este es Estrenos y Razones, el podcast que te cuenta por qué ver y por qué no ver alguna de las películas que están dentro de la cartelera nacional. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl. Yo quiero tener una vida modesta, no quiero trabajar más, Román. Y si vos me haces caso, puedo hacer lo mismo. Casi todos los años llega por estos lados alguna película argentina que nos recuerda cómo, en medio de los vaivenes políticos, sociales o económicos que puede estar atravesando ese país, su cine siempre logra mantenerse atractivo, fresco y estimulante. Este año, en este podcast, había hablado de una serie argentina y de una producción estadounidense dirigida por un argentino, pero estaba pendiente de hablar de un largometraje trasandino, y la ocasión llegó ahora con el estreno en la cartelera local y latinoamericana de Los Delincuentes. ¿Qué pasa? Te vine a proponer algo. Mira para abajo. Tiene $650,000. La primera razón por la que no podía dejar de hablar de ella es por la positiva recepción cinéfila que ha estado teniendo entre el público y la crítica especializada. Coproducción con Brasil, Luxemburgo y Chile, estrenada mundialmente en mayo pasado, la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes recibió elogiosas críticas de medios como The Guardian, The Hollywood Reporter, Variety, IndieWire y Rolling Stone. Y además, a comienzos de octubre fue confirmada como la representante argentina que postulará al Oscar en la categoría Mejor Película Internacional. Gracias a su buen paso por Cannes, sus derechos de distribución fueron adquiridos por Movie, y antes de estrenar este título en streaming, la plataforma aprovechó de exhibirlo en salas de cine. Acá en Chile se puede ver en multisalas como Cinépolis La Reina y Parque Arauco, y también tendrá funciones en salas independientes como Centro Arte Alameda. Otra razón para verla antes siquiera de saber de qué se trata es que está dirigida y escrita por un realizador cuyo nombre quizás no resuena a nivel masivo, pero es considerado por la crítica especializada entre los directores más interesantes en el cine argentino de las últimas décadas. Se trata de Rodrigo Moreno, hoy de 51 años, que tras ser codirector en 2 largometrajes colectivos, destacó en 2006 con su ópera prima, El Custodio, estrenada mundialmente en el Festival de Berlín y que por estos lados pudimos ver ese mismo año en la competencia del Festival Sanfic. Aunque siempre ha tenido un bajo perfil a diferencia de otros colegas de su generación, y ninguna de sus películas ha tenido una gran repercusión mediática ni se han convertido en fenómeno de taquilla, entre quienes conocen su trabajo siempre genera curiosidad saber qué será lo nuevo que estará planeando Moreno. Y en este caso, la espera valió totalmente la pena, especialmente pensando que Los Delincuentes es su 5º largometraje, no estrenaba una película desde 2017, y a esta producción le costó aún más salir adelante. Filmada entre fines de 2018 y agosto del año pasado, debió ser interrumpida en 4 oportunidades, entre otras cosas por la pandemia, lo que obligó a distintos retrasos y modificaciones en sus equipos y tiempos de rodaje. El resultado ha sido definido por los críticos como la mejor película de la filmografía de Rodrigo Moreno. Para otros, es uno de los mejores trabajos que el cine argentino nos ha entregado en los últimos años, opinión a la que me adhiero totalmente. No es perfecta, no es para todos los gustos, no entusiasmará a todos por igual y tal vez escapa a los parámetros de lo que tradicionalmente se considera una obra maestra. Pero por diversos motivos, Los Delincuentes es un film argentino que está muy por sobre el promedio de lo que nos llega habitualmente de ese país y confirma el talento como guionista y director que tiene Moreno. Para tratar de explicar lo anterior y a la vez entregar otra razón de lo que me hace considerarla relevante y recomendable, sin duda hay que mencionar su propuesta argumental y narrativa, que no hace fácil encasillarla en un solo género o estilo. En teoría, como ya de cierta manera podría adelantar su título, se trata de una tradicional película de millonario robo de un banco, en el que se ven involucrados 2 funcionarios de esa institución. Uno de ellos, Morán, ha planeado el robo y debe convencer al otro, Román, de que le guarde los $650,000 mientras él pasa 3 años y medio en la cárcel. Porque Morán no es un atracador tradicional de película, como estamos acostumbrados a ver. Él tiene planeado robar, luego entregarse e ir a la cárcel, y según sus cálculos luego poder quedar libre y que él y su colega puedan disfrutar del dinero que cobrarían si trabajaran hasta jubilarse. Si su colega acepta o no, Si las cosas salen o no de acuerdo al plan, es parte de lo que es mejor no adelantar, sobre todo porque este es solo el punto de partida de la historia,
que luego irá añadiendo personajes y situaciones, se irá bifurcando y adoptando otros rumbos. Porque parte de la gracia, encanto e incluso fascinación que puede provocar los delincuentes es cómo va mutando su argumento y su tono, que lo que parecía ser solo una cosa puede admitir otras miradas o relatos. Pero también es importante no saber demasiado antes de verla, porque personalmente creo que ayuda mucho a apreciarla de otro modo el poder irse sorprendiendo o cautivando con sus decisiones formales y narrativas. ¿Suena quizás muy literario? Tal vez no es casualidad, porque la literatura también tiene relevancia en esta historia. El film no tiene vocación masiva, y de hecho se extiende por 3 horas. Pero eso no significa que se trate de una película críptica o solo dirigida a entendidos en el cine de autor, porque los temas que aborda son muy humanistas y nos interpelan a todos y todas, reflexionando sobre la vida, el modo en que empleamos el tiempo y cómo funciona el sistema, el paso del tiempo mismo o las relaciones y conexiones que establecemos con los demás, entre otros. Las 3 horas van fluyendo de manera natural, no se sienten pesadas, porque estamos intrigados y queremos saber cómo se sigue desarrollando todo para los protagonistas. Por supuesto que habrá quienes la encuentren aburrida, innecesariamente alargada o sin ninguna gracia, pero eso como siempre es cuestión de gustos. En la libertad de sus giros narrativos, que van mucho más allá de lo que parecía originalmente o de lo que indicaba su premisa argumental, en la idea de hacer una película extensa de manera fluida y orgánica, en la manera de retratar a sus personajes en lo cotidiano y humano, en su mezcla de elementos dramáticos con un particular sentido del humor, en su capacidad de funcionar a la vez como retrato social de lo que caracteriza a argentinos y argentinas, Los delincuentes se emparenta con otras elogiadas películas del cine trasandino de las últimas 2 décadas, que en Chile solo hemos podido conocer por los festivales de cine, exhibiciones puntuales en alguna muestra o a través de las plataformas, pero nunca con estreno comercial como en este caso. Me refiero a Historias Extraordinarias y La Flor, de Mariano Ginás, o a la reciente Trenquelauquen, de Laura Chitarella. Son títulos que no tienen la repercusión masiva o mediática de emblemáticos filmes argentinos como El secreto de sus ojos, El hijo de la novia, Relatos salvajes o Argentina 1985, pero al igual que estos, aunque se difundan menos, también se van convirtiendo en películas de culto, largometrajes que con el tiempo van creciendo y convirtiéndose en hitos relevantes para comprender y apreciar mejor el cine que se hace al otro lado de la cordillera. Ya que hablamos de esas películas argentinas más conocidas, todas ellas contando sus elencos, casualidad o no, con el actor argentino más famoso y reconocido a nivel internacional, Ricardo Darín, tengo que decir que en Los delincuentes no aparece esta gran y reconocida figura, pero de todos modos, como suele ocurrir con el cine argentino, vuelve a destacar como una razón para referenciar este film la calidad de su reparto. No es una gran novedad decir que el cine argentino cuenta con notables actores y esta no es la excepción. Quizás no estarán Darín, no estará Francella, no estará Peretti, pero de todos modos sus 2 protagonistas, a quienes hemos visto en otras producciones del cine argentino, Daniel Elías y Esteban Biliardi, están notables encarnando a Morán y Román. Y en el elenco veremos lucirse desde otros reconocibles rostros del cine trasandino, como Laura Paredes y Germán de Silva, o incluso la propia madre del director Rodrigo Moreno, Adriana Eisenberg, en una breve participación, hasta cineastas y escritores que acá aparecen actuando o interpretando personajes e incluso alguna inesperada conexión con Chile. Todas son muy buenas interpretaciones y son muy buenas presencias, son muy convincentes, son creíbles y hacen aún más atractiva la historia de estos personajes. Otra razón que resalto es el trabajo de locaciones, ya que sin querer adelantar demasiado de la trama para que quienes escuchen este podcast y vean la película vayan descubriendo las cosas por sí mismos y sí mismas, puedo decir que uno de los temas que desarrolla es el contraste o las diferencias entre la ciudad y la vida en medio de un entorno más natural. Y en este ámbito, los lugares que se nos muestran de Buenos Aires son muy logrados, desde lo cotidiano y rutinario a lo más bello, tradicional o costumbrista, mientras a la vez los sitios donde se ambienta cuando la historia transcurra en sectores de Córdoba funcionan muy bien como ambientación y telón de fondo de lo que va ocurriendo con los personajes. El entorno en el que se desenvuelven y mueven sus protagonistas va muy ligado a lo que va ocurriendo con sus vidas, y eso la película lo refleja muy bien. Por último, ligado a lo anterior, quiero destacar como razón y uno de los puntos altos de Los delincuentes, su notable banda sonora.
No me refiero a una música incidental compuesta especialmente para la película, sino a la selección que va desplegando el soundtrack, y que tal como la película misma se resiste a ser encasillada en géneros o estilos. Ya al comienzo me cautivó con esas bellas imágenes de edificios antiguos de Buenos Aires, al ritmo de los inconfundibles y melancólicos sones de Astor Piazzolla, con su grabación de hace medio siglo del tema Hace 20 años, junto al emblemático saxofonista estadounidense Gerry Mulligan. Pero la banda sonora también tendrá desde otros trabajos de Piazzolla o de una figura de las generaciones más recientes de compositores argentinos como Ulises Conti, hasta obras de autores clásicos como Bach, Poulenc y Saint-Saëns, e incluso una canción de una de las figuras más reconocidas de la música popular chilena, y un tema de la recordada y prácticamente mítica banda argentina Papos Blues, ¿A dónde está la libertad? Otro trabajo creado hace más de medio siglo y que tiene mucha relevancia en el argumento y como reflejo de lo que va pasando en esta película tan atípica y difícil de clasificar, pero que se queda grabada en la memoria y merece ser apreciada por públicos abiertos a experiencias distintas y menos convencionales. Solo vivimos para trabajar. ¿Ya está? Quiero vivir así, como vos. Todos los porteños dicen lo mismo. Yo marco tarjeta todos los días. ¿Y todo eso para qué? Estrenos y razones. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl.